toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte, hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Hola queridos amigos televidentes de nuestro programa Marte, aquí nuevamente esta semana con un tema espectacular. No sé si ustedes han oído el término sociedad líquida. ¿Qué viene a la cabeza a ustedes, padres de familia, jóvenes que nos escuchan, cuando escuchan el término sociedad líquida? De pronto tienen a ustedes alrededor personas que viven ansiosas, mujeres que viven estresadas, papás que viven sin un minuto de tiempo para descansar. Encontramos jóvenes que no se hallan dentro de su sentido de vida ni saben por qué viven. Todo esto es lo que viene a explicarnos hoy nuestro invitado, Andrés Cano. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, ¿Cómo Catalina, estás? por la invitación. Un gusto bien. tenerte aquí. Profesor universitario, casado con 2 hijos, especialista en el tema de sociedad líquida, y nos va a tratar de entender por qué vivimos angustiados, por qué vivimos de afán, por qué situaciones que hace unos años no generaban estrés, no generaban angustia, hoy nos están generando. Por ejemplo, el hecho de tener hijos. Antes nuestros papás seguramente tenían 1, 2, 3 y hasta 4 hijos y no era un tema de angustia. Hoy en día el simple hecho de imaginarse tener un hijo nos genera una profunda angustia. Entonces, bienvenido, Andrés. ¿Qué nos quieres contar de este tema de la sociedad líquida, tan poco conocido en el ámbito de la sociedad? Pues mira, Catalina, ahora que hablabas de la situación que vive mucha gente, donde las personas están angustiadas, estresadas muchas veces por situaciones que podrían ser cotidianas, ¿sí? que son normales que pasen, pero se genera una angustia y una intranquilidad sobre todo, que la persona termina estresándose tanto que realmente termina tomando decisiones a la carrera o por lo contrario no toman decisiones que comprometan mucho, ¿sí? Eso ahora lo voy a explicar un poquito mejor, pero me hace acordar de una persona con la que estaba dictando una clase, sí, y me contaba, pues nos contaba ahí al grupo que él trabajaba en un banco y tenía un puesto directivo. Y era curioso porque él decía, no, es que yo me mantengo estresado todo el tiempo y cuando no tengo nada como pendiente busco en qué estresarme. Entonces nos generó a todos como que, así, o sea, uno buscar estresarse, pero es una situación muy normal en una sociedad líquida, donde ese estrés, esa intranquilidad se vuelve tan normal, y esto es lo preocupante, que no se cuestiona. Entonces vemos muchas personas que viven y lo dicen y manifiestan estrés, manifiestan intranquilidad, todo esto, pero no buscan nada como qué hacer, o sea, no buscan como otra opción de que digas yo quiero cambiar, ¿no? Se va volviendo como algo tan normal, un estilo de vida que se asume de esa manera. Y cuando se asume de esa manera, pues nunca se va a cuestionar. Andrés, ¿qué pasó en nuestra cultura para terminar viviendo dentro de una sociedad líquida? ¿Qué cambio fundamental hubo? ¿En qué momento de la historia sucede eso? Bueno, pues el término modernidad líquida inicialmente lo denominó así Zygmunt Bauman, un filósofo sociólogo polaco. En los años 90 él acuñó el término modernidad líquida para explicar lo que es la posmodernidad. Y entonces él dice que la sociedad se comporta como un líquido. ¿Qué significa esto? Que fluye constantemente, cambia, todo cambia rapidísimo y uno lo ve, por ejemplo, muchas veces en las empresas, las mismas directrices van cambiando rápido, las empleadas lo dicen, no, es que tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar, tenemos que innovar, o sea, hay un afán de esto, ¿por qué? Pues porque la sociedad está cambiando rápidamente. ¿Podría decirse que viene como de la sociedad de consumo también, entonces? Claro, en parte, y aunque se notan muchos rasgos de sociedad líquida antes de la revolución industrial marcó un hito para que la sociedad líquida realmente cogiera más fuerza, ¿sí? En el sentido de que ya se ve a la persona, y es una de las cosas que ahorita quiero explicar mejor, se ve a la persona simplemente como un objeto de productividad, ¿sí? En el que no importa quién es la persona, qué características tiene, sino lo que produzca, ¿sí? La utilidad que genere frente a otros.
Correcto, es decir, si la persona me sirve, si yo la puedo usar, si me da un fruto, entonces es valiosa. Exactamente. Y eso tiene que generar una angustia terrible en el ser humano. Totalmente. Bueno, Andrés, ¿cómo hacemos para ponerlo de manera práctica en los papás? ¿Qué estamos haciendo para generar hijos que vivan en una situación de angustia permanente, de estrés permanente? Claro. Mira, ahora te decía que entre las características de la sociedad líquida es que todo fluye porque no hay nada que le dé como una permanencia a las cosas. O sea, los denominados sólidos, podríamos decirlo, y Bauman también lo denomina así, los sólidos se han ido alterando al contacto con la sociedad líquida. ¿Esos sólidos se podrían referenciar con los principios? En parte, esos son algunos de los sólidos, ¿sí? Vamos a hablar más de instituciones también, por ejemplo, ¿sí? Como esos referentes, esos sólidos que guían como el comportamiento de las personas. Entonces, no sé, la familia, el Estado, todo el tema pues, que tiene que ver con las creencias religiosas, por ejemplo. ¿Podríamos decir que esta sociedad líquida o modernidad líquida, como tú la llamas, es un hijo del relativismo moral? ¿Tiene alguna conexión? Sí, bastante. ¿Sabes por qué? Porque al no tener un referente fuerte, un referente sólido y constituirse en un referente débil, entonces las personas no tienen como esa certeza de cómo son las cosas. Y cuando alguien no tiene la certeza de que esto es así, entonces termina interpretándolo a su manera, de acuerdo a lo que le conviene, o lo interpreta de acuerdo a lo que le dice el medio, que es lo que es. Es decir, terminamos con hijos y personas descriteriadas, sí, personas inseguras, personas que no saben qué camino tomar, cómo tomar decisiones. Sí. Ese es el panorama que se nos está presentando en la sociedad líquida. Ese es el panorama en la sociedad líquida, sí. Bueno, y digamos, un ejemplo práctico donde tú veas un joven, una jovencita que está inmersa en esta sociedad. Claro. Mira, por ejemplo, te cuento una cosa que me pasó hace poco con un trabajo de los jóvenes. Les estoy hablando del tema de la sociedad líquida y entonces les dije que hicieran como una reflexión o un escrito acerca de los temas que habíamos visto. Y a este joven le llamó mucho la atención el de la sociedad líquida y explicó qué era lo que le había pasado. Él tiene una novia que está trabajando en algún sitio y los jefes de la novia los invitaron una vez como a salir a un bar. Y entonces se fueron para allá y claro, en el bar los jefes de la niña pues tenían la posibilidad de comprar whisky y eso fue lo que hicieron. Entonces pidieron una botella de whisky. Y entonces, claro, este pelado se empezó a asustar porque él decía, yo no puedo pagar esto. Claro. Sí. Y entonces, en la próxima ronda, ya le tocaba a él invitar. Y entonces empezó toda la cuestión interior donde él decía, bueno, ¿qué hago? O sea, que lo hago, no lo hago. Y terminó comprando la botella de whisky endeudándose. Queridos televidentes, no se vayan, en un minuto volvemos para saber cómo termina esta historia, esta situación tan común en la vida de nuestros hijos. Aquí los esperamos. De amar